Existe en Colombia una idea que sigue perpetuándose y diseminándose como verdadera, pero que solo encubre un proceso mucho más complejo. La mayoría de las personas en el país dan por sentado que los paramilitares fueron un grupo armado que surgió en los años 90 para contrarrestar a las guerrillas comunistas. ¿Quiénes ayudaron a que esta falacia se repitiera hasta el hartazgo? Muchos grupos con intereses particulares, medios de información especulativos y muchos odiadores seriales que buscan reducir los hechos a su conveniencia. Para entender cómo se formaron los grupos paramilitares en Colombia, tenemos que saber que estos, en principio, contaron con el apoyo del Estado y las oligarquías, que no querían perder sus privilegios sobre la tierra. Situación lamentablemente parecida a la que se vive hoy en día en este y en tantos otros lugares del mundo, donde las desigualdades han hecho estragos. Los primeros grupos paramilitares fueron dispositivos antipopulares que buscaron desarticular cualquier levantamiento por parte de los más humildes y los trabajadores organizados. Se trató de una policía purgada de todo elemento liberal y renutrida por efectivos ultraconservadores. Hoy vamos a hablar de los chulavitas, los pájaros y los contrachusmeros. Vamos a indagar en sus orígenes, sus modus operandi, el terrible legado que dejaron y la conexión que siempre tuvieron con el gobierno de turno. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Luego de la llamada hegemonía conservadora en el año de 1930, llega al poder el liberal Enrique Olaya Herrera, a quien se le acusa de iniciar una campaña de terror por todo el país. Campaña que, por ejemplo, dio lugar a un altercado presentado en el pueblo de Capitanejo, en el municipio de García Rovira, Santander, el 30 de diciembre de 1930. En dicho episodio, un grupo de liberales abrió fuego sobre una plaza a la que los conservadores habían acudido para la inscripción de cédulas en vísperas de las elecciones de 1932. Este atroz acto dejó como resultado un saldo de 12 conservadores muertos y un número igual de conservadores heridos. Fue con estos hechos que una nueva era de violencia bipartidista empezaba en Colombia luego de la Guerra de los Mil Días. El 8 de enero de 1939, los conservadores, bajo la guía de Laureano Gómez, convocaron una manifestación política en Gachetá, Cundinamarca. La manifestación pretendía ser pacífica, pero los conservadores armaron un motín al sentirse atacados por la policía. De este modo, el Partido Conservador y sus adeptos expresaron no sentirse seguros ni en condiciones para participar en política. Estos eventos son apenas una muestra. Tantos otros se sumaron y rápido se creó en los conservadores rencor y deseos de venganza. Hay quienes aseguran que dichos sentimientos fueron alimentados con muchas medias verdades y manipulaciones, pero lo cierto es que la tensión entre partidos era real y las posturas objetivas brillaban por su ausencia. De un modo o de otro, toda esa ira acumulada encontraría su válvula de escape cuando el conservador Mariano Ospina Pérez llegara a la presidencia de la República en 1946. ¿Pusieron entonces los conservadores un paño de calma a todo el conflicto? No. Pasaron de ser perseguidos a ser persecutores. Y no cualquier tipo de persecutores.
contando con el apoyo de algunos sectores de la Iglesia Católica de Colombia, se convirtieron en persecutores especialmente despiadados y efectivos. Pero antes de seguir, analicemos más en profundidad el contexto para vislumbrar el detalle, una maquinaria cuyo combustible es ni más ni menos que la sangre humana. A mediados de los 40, el agitamiento popular producido por el liberal Jorge Eliezer Gaitán era un motivo de preocupación, no solo para los conservadores, sino también para la oligarquía liberal, que veía con desconfianza el ascenso de un líder que encendía al pueblo en su contra. Incluso el embajador norteamericano en Bogotá lo describió como una amenaza por sus propias ideas socialistas. A pesar de tener toda una campaña en su contra, el 14 de julio de 1947, Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal por la Junta de Parlamentarios. En ese momento, sus opositores supieron que poca cosa podían hacer para detenerlo. Así que decidieron pasar a otro tipo de acción. La intolerancia hacia el gaitanismo desembocó en la eliminación física de sus seguidores. Sin nada de escrúpulos, la violencia oficial se valió del acoso, el fraude y la intimidación para perseguir el dominio electoral del conservatismo, reemplazar a los liberales que habían sido nombrados en cargos burocráticos y marginar a los trabajadores agrupados. Así y todo, el 5 de octubre de 1947, el Partido Liberal, con Gaitán como jefe único, obtuvo una aplastante victoria en los comicios electorales para concejos. Las estadísticas aseguraban que el caudillo tenía las elecciones presidenciales en su poder. Lo que las estadísticas no previeron fue que la persecución redoblaría sus fuerzas, trayendo una oleada de terror. El gobierno de Ospina comenzó a aplicar la violencia de baja intensidad en los campos y pueblos para impedir el triunfo de Gaitán, desmovilizar a las masas campesinas, anular la capacidad de resistencia y recuperar el control de la tierra para el gran latifundio. A esto hay que sumarle que en las ciudades se planificó, haciendo uso de brutales represiones, una implacable embestida contra el movimiento obrero. Al enterarse de esta situación, Gaitán organizó manifestaciones multitudinarias, entre las que se destacaron la Marcha de las Antorchas y la Marcha del Silencio, donde el líder elevó su voz para protestar contra los crímenes oficiales. A su vez, deslizó la idea de que si las cosas seguían por ese rumbo, la acción en legítima defensa por parte del pueblo iba a terminar siendo inminente. Estas palabras caldearon un escenario ya por demás tenso y fueron usadas en su contra. La figura del ya perseguido caudillo terminó de demonizarse. Las acciones contra él y sus seguidores se recrudecieron. El interior de la policía sufrió una purga sin precedentes. A partir de ese momento, toda la fuerza pública empezó a estar compuesta exclusivamente por efectivos conservadores. Nacía de este modo la Policía Chulavita, llamada así por el gentilicio de sus miembros, habitantes de la vereda Chulavita en el municipio de Boavita, en Boyacá. Esta policía se creó con un único y claro objetivo: neutralizar todo tipo de organización política con ideologías diferentes a la del gobierno conservador. Los chulavitas no tardaron en entrar al agitado campo de juego y una de sus primeras acciones fue la de quitar la cédula de ciudadanía a todo campesino liberal, impidiéndoles de este modo que pudieran votar. Ante la resistencia de algunos, no dudaron en abrir fuego y exhibir los cuerpos de modo aleccionador. Con el apoyo de caciques y terratenientes laureanistas, los chulavitas introdujeron una serie de prácticas de hostigamiento y exterminio. Pesan sobre ellos masacres, amenazas, incineraciones de parcelas. Pero no se limitaron solo a los liberales. Cayeron bajo sus balas comunistas, masones, ateos. La ferocidad de sus hombres se hizo conocida con el boca en boca y en poco tiempo el grupo sometió a toda zona por la que avanzó. Y aún faltaba lo peor. La gota de sangre que colmaría ese vaso repleto de atrocidades llegaría con el asesinato de Gaitán. El mismo día del asesinato de Gaitán se producía en Bogotá la 9ª Conferencia Internacional Americana, de cuya comitiva había sido excluido el caudillo liberal.
Las conferencias panamericanas, interamericanas o internacionales americanas son una serie de reuniones de delegados, ministros de Relaciones Exteriores y presidentes de las naciones de América que se celebraron entre 1889 y 1954, dentro de las ideas y principios del panamericanismo. La novena Conferencia Panamericana de 1948 se convertiría en la conferencia panamericana más importante, ya que en la misma se crea la OEA por medio de la Carta de la Organización de los Estados Americanos en sustitución de la Unión Panamericana, y además se aprueban el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Cabe destacar que la colaboración de las autoridades colombianas con el proyecto estadounidense venía gestándose desde antes. De hecho, fue Colombia el primer país en firmar un convenio militar con Estados Unidos bajo el sello de la seguridad hemisférica. En reacción a la visita de las autoridades estadounidenses, se había venido preparando días antes una conferencia que aglutinaba a la izquierda latinoamericana y en la que participaría el entonces estudiante Fidel Castro. La novena conferencia también sería recordada porque, mientras se llevaba a cabo, se sucedió en las calles el asesinato de Gaitán. El propio Fidel visitaría horas más tarde a la Junta Central Revolucionaria convocada por los gaitanistas. Se habló sobre el futuro del país. Ni los más pesimistas vieron venir las tempestades que el horizonte guardaba para el pueblo colombiano. El 10 de abril se tuvo noticia de que la burguesía liberal había sellado un pacto de colaboración con el gobierno conservador de Ospina, gracias al cual le fueron otorgados varios ministerios. El gobierno conservador no dudó en salir a denunciar que a Gaitán lo habían matado los comunistas, algo que no se ajustaba a la realidad. Para reafirmar semejante juicio, y sin una sola prueba, Colombia rompió sus relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El asesinato de Gaitán fue usado como una prueba fehaciente de la amenaza que representaba el comunismo para la paz, la democracia, la libertad y el cristianismo en Colombia y el mundo. Tras la muerte de Gaitán, la represión policial de los liberales empezó a ser insuficiente, por lo que el gobierno departamental transfirió el monopolio de la violencia a organizaciones paramilitares compuestas por miembros de la policía local y voluntarios civiles conservadores, a quienes se les entregó armas y se los financió. Notables conservadores no tardaron en organizar patrullas rurales para contener las revueltas populares, haciendo uso desmedido de la fuerza y generando atropellos y abusos. El 7 de agosto de 1950, el candidato único, Laureano Gómez, se posesionó como presidente para los próximos 4 años. El mandatario anunció el establecimiento de un nuevo orden en el país y manifestó que su gobierno sería norteamericano, por Naciones Unidas, anticomunista y antiviolencia. Los conservadores atravesaban una época de control absoluto, tenían a la fuerza pública de su lado y a un sector de la iglesia y los medios siguiendo y esparciendo sus doctrinas. Cuando el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder mediante el golpe de Estado de 1953, apoyado por los liberales y conservadores, ordenó a la policía clausurar a los chulavitas, lo que en realidad terminó de ensombrecer el panorama, ya que esa clausura se tradujo en su operación, a partir de ese momento, en la clandestinidad. De este modo, el conservatismo dio un paso más, buscando la eliminación definitiva de la oposición política en condiciones de total silencio e impunidad. Esta tarea estuvo a cargo de los temidos pájaros. Los pájaros actuaron como grupos de matones que eran movilizados para amedrentar, presionar y asesinar liberales y luego desaparecer en medio del manto de distracción. Los pájaros actuaron principalmente en el departamento del Valle del Cauca y Caldas y fueron replicados por otros grupos como los aplanchadores en Antioquia y los penca ancha en las sabanas de Sucre. Estos grupos sicariales serían utilizados para homogenizar pueblos, cambiar conciencias y perseguir a cualquier fuerza opuesta al conservatismo. Los pájaros no solo contaron con el guiño y protección de la policía y las autoridades civiles, sino que debieron a estas su creación. El gobernador Nicolás Borrero Olano fue, por ejemplo, quien convocó a ganaderos, miembros de los gremios y hacendados para proponerles la creación urgente de un cuerpo de policía privada.
Quienes formaban parte de los pájaros pertenecían a una clase media en ascenso dedicada a actividades comerciales y de servicios. Las profesiones y oficios más comunes de los pájaros eran las de choferes, carniceros, fonderos, cantineros, sastres, lavanderos, sacristanes, cacharreros, jornaleros y empleados de la alcaldía o el juzgado municipal. Tales profesiones permitían a los pájaros hacer un trabajo de inteligencia. Gracias a que tenían contacto cotidiano con una gran cantidad de vecinos, podían informarse sobre posibles víctimas, torturas, una crueldad desmedida, homicidios individuales y colectivos se volvieron moneda corriente. En las áreas urbanas se procedió al silenciamiento de la clase obrera a través de la prohibición de huelgas y reuniones políticas y la ocupación de sedes sindicales. En el campo, el caos generalizado buscó eliminar las aspiraciones democráticas del campesinado. Muchos tuvieron que emigrar obligatoriamente a las ciudades o a otras zonas de su misma afiliación partidista. Los pájaros recibían contraprestaciones económicas según el rango de sus víctimas. Sin embargo, los más beneficiados con su acción fueron los grandes propietarios rurales y urbanos. Ellos eran, sin más, los jefes de estos despiadados delincuentes, cuyos rostros eran el sinónimo de una pesadilla para todo aquel que no compartiera sus ideas. Uno de esos rostros fue el de León María Lozano. León María Lozano fue el más conocido de los pájaros. Era apodado el Cóndor. Nacido en Tuluá, departamento del Valle, este hombre regentó la principal banda de asesinos florecida en la región entre 1948 y 1953. Según lo que se cuenta en las novelas que lo tienen de protagonista y lo hicieron trascender, este conservador sectario y católico fanático se convirtió en el legendario jefe de los asesinos el 9 de abril de 1948 al impedir que los liberales incendiaran el colegio de los curas salesianos en Tuluá. Luego, con el beneplácito de los jefes conservadores, más unas cuantas municiones, también cedidas por ellos, Lozano fue ascendiendo en la jerarquía del crimen. Entre otras cosas, participó de la patrulla del ejército que recuperó el palacio municipal tomado por los liberales y organizó una policía cívica, autorizado por Gustavo Rojas Pinilla, para evitar que los liberales tumbaran el gobierno. La colaboración de estos grupos de civiles armados con políticos y miembros de las Fuerzas Armadas ha sido revelada por diversas investigaciones periodísticas. Cuando las atrocidades de León María Lozano alcanzaron un nivel inocultable, las autoridades del Partido Conservador decidieron enviarlo a la ciudad de Pereira para protegerlo a él y a la imagen del partido. Sin embargo, no pudieron esconderlo de su destino. Quien se encargara de ser el jefe de un grupo de hombres temibles que asesinaban, incendiaban casas y pueblos, terminaría asesinado por sicarios enviados por liberales. La experiencia de los pájaros del Valle del Cauca tuvo su análoga en el departamento de Antioquia con los contrachusmeros, grupos paramilitares compuestos por civiles conservadores apoyados y armados por sectores del gobierno departamental. Si bien la muerte del Cóndor debilitaría a las organizaciones de los pájaros como aparatos con estructura y apoyo político por parte de las autoridades, estas seguirían operando hasta la década del 60 en la modalidad de sicariato a sueldo. La violencia institucional y paralegal fue el mecanismo escogido por los gobiernos conservadores para lograr el control social y político en las regiones liberales. Al periodo de represión ejercida por los gobiernos conservadores en representación de las oligarquías liberales y conservadoras contra el pueblo, se le ha querido dar un carácter de simple enfrentamiento civil entre partidos, encubriendo el carácter de clase del conflicto y la responsabilidad estatal de buena parte de la violencia desatada. Chulavitas, pájaros y contrachusmeros son solo una evidencia de cómo las fuerzas que debían representar la autoridad y el orden se convirtieron en un actor más de la contienda respondiendo a intereses privados. Las operaciones dejaron un cuantioso saldo de víctimas y crímenes que quedaron en la impunidad. Se popularizaron por esa época además numerosos y terribles métodos de tortura. Nació en esa época también el llamado corbata colombiana o corte de franela, una forma de asesinato en el cual la garganta de la víctima
es cortada horizontalmente con un cuchillo, machete u otro objeto cortante. La lengua de la víctima era extraída por la herida abierta. Quienes debían defender al pueblo se convirtieron en el pie que aplastó al diferente, buscando una homogenización ideológica. Quienes debían juzgar a los criminales se volvieron carroñeros y se alimentaron de los cadáveres. El periodo de la violencia, donde chulavitas y pájaros son apenas algunas de las facciones que sembraron el terror, causó entre 113.000 y 300.000 muertes, aparte de que 2 millones de personas tuvieron que emigrar de modo forzoso por los constantes ataques, alterando socioeconómicamente todo un panorama, dando luz a la Colombia actual. Una Colombia cuyas viejas cicatrices aún se mantienen latentes. No es dato menor que, fruto de todos estos hostigamientos vividos en aquella época, muchos campesinos liberales se alzaron en armas, dando origen a las guerrillas colombianas. Pero esa, claro, es otra historia. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias para próximos videos. Gracias por ver y hasta la próxima. Bye, 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 bye.